Y también el hecho de que ella sentía como esa admiración, odio hacia Zeus, ¿cierto? Que él era un ser tan creador y generador. Y ella como que se sentía que quería estar a ese nivel. Entonces también era una diosa muy creadora y generadora en ese sentido, ¿sí? Y, y como que quizás le gustaba también sentirse en ese estatus de ser la gran diosa máxima junto al gran dios máximo, ¿sí? Y la otra pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa con Zeus si lo consideramos como el gran padre, ¿cierto? Dador de vida, sabio, em, expansivo, ¿cierto? Que prácticamente gracias a él se creó toda la tierra. ¿Y qué pasa con esta parte, sí? Que sería como la sombra de Zeus, que es demasiado promiscuo. ¿Qué pasó? ¿Por qué si es un Dios tan sabio no pudo serle fiel? O sea, sí le fue fiel durante 300 años, ¿sí? Em, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué si es un hombre tan sabio? Entonces ahí me pongo a pensar un poco en los filósofos griegos que quizás ellos trataban de explicar ciertos comportamientos que notaban en la sociedad, ¿sí? De los hombres mismos. Y también, mm, por otra parte, me da la impresión de que Zeus, al ser este dios creador, ¿cierto? Se preguntaba a sí mismo, ¿sí? ¿Y qué más soy? ¿Y qué más soy? ¿Y qué más? ¿Qué más existe en este gran universo, ¿cierto? Porque si su pareja era la Vía Láctea, que era Hera, ¿cierto? Y Zeus era el dios del cielo, ¿sí? Del rayo. Y muchas veces él tenía el poder de convertir a ciertas deidades o personajes importantes en las constelaciones y las estrellas que habían en el cielo y hizo toda esta creación del destino de los hombres y todo esto. Entonces, quizás él mantenía como estas uniones, sí, como esta curiosidad de enterarse qué más podía hacer él, sí, y por ejemplo ver todo esto como parte de la creación, ¿cierto? Porque obviamente Zeus necesitaba de partes femeninas para seguir creando. Obviamente esto no le quita el hecho de que también se enamoró de mujeres, de diosas y semidiosas y lo hizo, digamos, desde esa naturaleza como más oscura, claro. Pero quizás había una parte de él así que seguía creando. Ahora, lo muy o sea, lo ideal, digamos, ahora con estos conocimientos a los que hemos llegado como humanidad hubiera sido que él quizás con su esposa representando este matrimonio sagrado, alquímico, él hubiera sido capaz de crear todo esto que él se preguntaba, ¿sí? Porque los seres humanos somos monógamos de naturaleza. Y pues también hay muchos textos, sí, que explican esto, que dicen que los dioses sí nos ayudan como que a entender esa parte más emocional porque muestran toda la parte virtuosa, ¿cierto? Y también muestran como la sombra. Entonces en Hera podemos ver esa sombra también de estar enojada con las infidelidades de Zeus y podemos ver la sombra de Zeus, ¿cierto? Que él buscaba conquistar a varias mujeres eh, para poder darnos cuenta. Pero si nosotros fuésemos un poquito más arriba, digamos, como que en el reino angelical, sí encontraríamos ahí los ángeles y seres, digamos, que han trascendido esa emocionalidad, sí, que los dioses vivían. El arquetipo de Hera es un arquetipo bastante interesante porque Hera nos muestra una dualidad, ¿sí? Hera nos muestra esa mujer enamorada, poderosa, ¿cierto? Que protegía lo sagrado del matrimonio, el matrimonio espiritual alquímico. Y por otro lado nos muestra a esta mujer celosa y vengativa, ¿cierto? De las infidelidades de su marido Zeus.
Y un gran componente que ella tenía, que era esta vulnerabilidad, ¿sí? De quizás no poder hacerlo por sí misma, de intentar, sí, ella intentó también tener hijos por sí sola. Claro que intentó y también intentó como que alejarse de Zeus, ¿cierto? Pero siempre volvía como para mantener esa completitud de diosa. Este arquetipo lo podemos encontrar, creo que en los relacionamientos que tenemos con personas. Yo no tengo una experiencia así de pareja en la que yo les pueda contar así, ay, viví esto en pareja, em, pero sí me sucedió que yo atravesé un periodo de preguntarme por qué no encontraba en una pareja así con la que yo pueda decir he vivido un matrimonio alquímico, así sagrado, ¿cierto? Em, y una de las respuestas que me fue dada en terapia era que muchas veces cuando no cerramos con una pareja anterior, entonces nos quedamos como si tuviésemos un letrerito que dice ocupado, ¿sí? Como que emocionalmente nos quedásemos ocupadas. Y el hombre igual, o sea, si el hombre no hace como un cierre y se despide de esa relación, igual emocionalmente es no disponible, ¿cierto? Entonces, es como si en el mundo uno llevase una polera que dijese emocionalmente no disponible y obviamente te encuentras con quienes son emocionalmente no disponibles. Y yo atravesé por un periodo profundo de limpieza, ¿sí? Como de limpieza de las parejas. Y lo que hacía era como que acordarme de mi pareja, de todas las parejas que tuve, ya todas así las ponía como en una listita. Y una por una iba recordando lo bueno y lo malo que había sucedido y hacía como esa despedida, ¿sí? De la relación. Y obviamente en esos momentos era como que yo me ponía así, recordaba primero lo bueno, o bueno, primero recordaba así lo malo, lo que me había hecho, por qué, ta, y entonces era como cuando era se separaba de Zeus, ¿sí? Era como irme hacia el dolor, hacia sentir esas cosas que me habían hecho y después recordar lo bonito, lo positivo, digamos, que uno aprende con la pareja. Y, y el despedirlas, ¿sí? El despedirlas y decirles chao. Y eso realmente te da pues una visión bien em, arquetípica de tu propia pareja, porque mientras yo iba escribiendo todo esto y mientras iba recordando, pude identificar aquellos rasgos como que donde siempre me tropezaba, o sea, me daba cuenta, ay, pucha, todas mis parejas habían sido idénticas en este aspecto, todas mis parejas me hicieron tal cosa, entonces me fui dando cuenta de cuál era el arquetipo del hombre con quien yo salía y por qué estas parejas eran tan eh, no disponibles, ¿sí? Entonces como que me fui dando cuenta de qué cosas yo tenía que cambiar en mí misma para que ese mi letrero diga emocionalmente disponible. O sea, en el sentido de que yo ya cuando quisiera una pareja así bien estable, ¿cierto? Entonces, este periodo en donde atravesé, sí, recordando esas parejas, me daba como esa sensación de ir recordando todas estas infidelidades que le pasaban a Eras y que hacía Zeus y que la dañaban y la lastimaban igual. Y cuando ella volvía y lo perdonaba, igual sentía esa sensación de perdonar esas parejas, de soltarlas, de de que la riqueza que aprendí se quedara conmigo, ¿sí? O sea, todas esas lecciones aprendidas se quedasen conmigo y el resto pues había que soltarlo. Entonces,
esa etapa fue una etapa muy bonita en la que estaríamos representando esa parte de la era viuda, se dice, ¿cierto? Que hace ese, ese duelo, ¿sí? Con la pareja, con el arquetipo de pareja. Y este ejemplo me gusta mucho porque yo hice este duelo con mi arquetipo de pareja. No lo hice con una sola persona, sino con todas las personas desde el primer novio, ¿sí? Hasta el último. Entonces podemos hablar de ese arquetipo de pareja con el que yo me relacionaba. Y en el yoga yo aprendí que con cada pareja como que hay un periodo que uno necesita pues mantenerse así como que en soledad para que toda la energía, no solamente a nivel del cuerpo físico, sino a nivel del cuerpo energético, del alma, de los chakras, los puntos energéticos se limpien, limpien, entre comillas, como que aquí ya no existan esos lazos emocionales, ¿sí? Es exactamente ese proceso que yo hice, digamos, más mental y emocional, así de recordar, de escribir, qué fue lo que sucedió. También sucede, digamos, a nivel energético, ¿no? Entonces también se va limpiando y se va purificando todo eso para que ya no exista. Entonces, después de ese periodo, como que uno entra en ese estado así de, ok, ya estoy así como que limpia emocionalmente, mentalmente, energéticamente, espiritualmente. Entonces entras como en esa etapa de lo que se veneraba al principio, o sea, en una primavera, la era virgen, ¿sí? Así como que pura y en esa etapa de mantenerte contigo misma. Y este matrimonio sagrado, sí, que luego se representaba a Hera en el matrimonio sagrado con Zeus y se la describía como era la perfecta, era la completa. Em, yo lo voy a más bien equiparar em, con el proceso que viví